Cursos de religión de trayectoria de la Iglesia, del estudiante Carlos Arevalo. La historia de la Iglesia se divide en 4 etapas: era cristiana, periodos o sistemas, épocas y hechos. Los periodos de la Iglesia cristiana en Apocalipsis, desde su surgimiento hasta el regreso de Cristo, representado por 7 cartas de Juan enviadas a las iglesias existentes en su tiempo. ¿Acaso los 7 periodos de la Iglesia, que es el periodo de Efeso, que está en los años 31 y 100 después de Cristo, el periodo de Esmirna o era de los mártires, que era en 100 a 323 años después de Cristo, periodo de Pergano o era de Ascensión, que eran los años 323 hasta 538 después de Cristo, periodo de Tiatira o era de compromisos, que eran en los años 538 a 1517 después de Cristo. Tenemos también el periodo de Sardis o era de reformas, que era 1517 hasta 1798 después de Cristo. El periodo de Filadelfia o era de restauración, que era 1798 hasta 1844 después de Cristo. Y por último tenemos el periodo de Laodicea o era de juicio, que en 1844 hasta final de los tiempos. Bueno, en los primeros pasaremos al periodo de Efesios o era apocalíptica, que ya sabemos que era en el 31 hasta 100 años después de Cristo. La iglesia de Efeso desea lo primer amor. Las cartas de Efesios describen el primer siglo de la iglesia, en que permite a los apóstoles predicar el mensaje a Cristo alrededor del mundo. Bueno, en una parte de esta época, en el año 64 después de Cristo, entró un emperador llamado Nerón, que acusó a la iglesia de incendiar Roma y mandó a matar a los cristianos, que entre ellos estaban Pedro y Pablo. Bueno, a pasar los días de los años, la muerte del tirano de Nerón trajo paz por 30 años, que se refiere al primer amor, y eso, por motivos de eso, se dejó de predicar la palabra de Dios. Bueno, ahora continuamos con el periodo de Esmirna, que es también conocida como la iglesia perseguida. Su nombre proviene de mirra o perfume, olor suave, que era un símbolo para agradar los sacrificios a Dios. Bueno, tras la muerte del último apóstol, los cristianos sufrieron una intensa la persecución, que casi al final del periodo, por 10 años de persecución del gobernador Diocleciano, Diocleciano puso a prueba su fe a los creyentes de Dios. Bueno, el emperador romano Dominico reactivó la persecución a los cristianos. Y en eso Juan también estaba en los cautivos en la isla de Pasmo, que en esa isla de Pasmo Juan escribió todo Apocalipsis que hoy tenemos al día de hoy. Y muchos perdieron las familias, bienes y la propia vida por el amor de Dios, pero para que recibieran una vida eterna. Ahí tenemos Mateo 5:10, que es un versículo también conocido, el que se refiere en estas épocas, que dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bueno, acá terminamos el periodo de Esmirna.
Bueno, acá tenemos los 10 emperadores que intentaron destruir la iglesia, pero no lo consiguieron. Acá tenemos a Nerón en el año 64 hasta 68 después de Cristo, Domiciano 90-95 después de Cristo, Trajano en 104-117 después de Cristo, Aurelio en 161 hasta 180 después de Cristo, Severo a 200 a 211 después de Cristo. Tenemos también a Máximo en 235 a 237 después de Cristo. Decio en 250 a 253 después de Cristo. Valerio a 257 hasta 260 después de Cristo. Aureliano 270 hasta 275 después de Cristo. Y por último tenemos al gobernador que duró más años en gobernar a Roma, que es Diocleciano, que duró su gobernadura 10 años, que es en 303 hasta 313 después de Cristo. Bueno, seguimos con el periodo de Pergamo, que es a 323 hasta 538 después de Cristo. La iglesia Pergamo, también conocida como la iglesia del estado de Roma, Pergamo es la capital política de Asia, reconocida por su sistema educativo y científico, con una biblioteca que supera por la Alejandría. En su honor el papel pasó a llamarse pergamino, que ahora puede también ser llamado como libros, como tenemos al día de hoy. En complacencia a Roma, fue una ciudad idólatra que aceptó el centro de culto al emperador por el carta que hace referencia al trono de Satanás, lugar donde Satanás habita. Que ahorita sabemos que Roma está cerca del Vaticano, donde está el Papa, que es una iglesia más poderosa de estos tiempos. En este periodo, la iglesia quiso ganar poder haciendo un pacto con Roma, negando su fidelidad a Dios. En este caso, esto quiere decir que la iglesia de esos tiempos quería tener confianza con Roma, negando la creencia hacia Dios. Ahora tenemos el periodo de Tiatira o de los compromisos, que eran 538 a 1517 después de Cristo. La iglesia de Tiatira, que también es conocido como la iglesia papal, que significa sacrificio continuo, con literatura medievales mecánica que se alejaban del sacrificio a Cristo, perdiendo su brillo. En este periodo la iglesia cristiana difícilmente se reconocía en la página del Nuevo Testamento. Pasó de perseguida o ser perseguidora, ejecutando a quienes no obedecen sus dogmas, o sea que no obedecen sus políticas en esos tiempos. Un hombre se eligió como el sucesor de Cristo en la tierra. Todos los principados europeos tenían iglesias. La iglesia tenía oros, cofres de dinero, mientras fuera de los castillos y monasterios el pueblo sufría de hambre y comodidad. Que en pocas palabras, la iglesia disfrutaba de los bienes que los europeos le daban, mientras el pueblo sufría de hambre y de pobreza extrema. Ahora continuamos con el periodo de Sardis, que era 1517 a 1798 después de Cristo. Esta iglesia es conocida como la iglesia protestante. Su nombre significa aquello que queda o remanente, aquello que parece fieles a la doctrina lejos de la idolatría.
Alusión hecha de las cartas a resto que están por morir y a los pocos que no contaminó su vestidura quedándose del lado de la verdad, manteniendo viva la doctrina. Eso quiere decir que algunos creyentes se quedan con la fe para no seguir, para no pertenecer a las personas que cometían idolatría, ya que la iglesia, como sabemos que tenía un pacto contra Roma, negando su fe hacia Dios, algunos de los creyentes dejaron de creer y seguir la comunidad de Roma, que era la idolatría. Ok, ahora tenemos la decadencia de la iglesia llena de tradiciones y creencias, anulando la esencia del mensaje de la Sagrada Escritura. Ok, acá tenemos a Lutero, uno de los valientes hombres que pelearon y defendieron la fe de la humanidad a combatir la iglesia, que en esos tiempos la iglesia era corrupta. Bueno, y Lutero inició la restauración de las verdaderas bíblicas. En países donde se rompía con el papado, apareció la disputa por el poder entre protestantes y católicos apartándose de la Biblia. Es como si los seguidores de Lutero y Calvino no pueden continuar su legado. Bueno, continuamos ahora con el periodo de Filadelfia o era de restauración, que comenzó en 1798 hasta 1841 después de Cristo. Filadelfia, también conocido como la Iglesia de Redescubrimiento, su nombre significa amor fraternal. Al final de la Revolución Francesa se rescataron las verdaderas bíblicas perdidas por el descubrimiento medieval. En 1798, en el mundo occidental, se despierta el interés por la arqueología bíblica, que concurre con el descubrimiento de la piedra Rosetta por soldados de Napoleón. Con la piedra tenía 3 esculturas: geográficos, egipcio, demótico, egipcio y griego antiguo. Hallando el entendimiento de las antiguas inscripciones, aparecen los misioneros extranjeros que la agencia evangelizadoras la traducción que ayuda a traducir la Biblia a más de 1200 idiomas. Ahora estamos con Guillermo Gare y Roberto Morción, que comenzaron a evangelizar a países aislados como China e India, que estaban en los afueras y que no están alejados de la población del mundo. Tenemos en Apocalipsis, en Daniel 12:4, que se habla de que cuando Dios estaría próximo a sacudir las estructuras del mundo, comenzaría el final de los tiempos. Eso quiere decir que cuando todo el mundo ya hemos oído saber un poco la palabra de Dios, Dios ya vendrá a su segunda venida para castigarnos y juzgarnos en el juicio final. Continuamos con el periodo de la Odisea, que comenzó en 1844 al final de los tiempos. La Odisea, también conocida como la Iglesia Tibia, la Odisea es el último periodo profetizado y representa la condición de la Iglesia actual, periodo sin persecución colectiva donde la libertad de culto se volvió en puro comercio empresarial bíblico. O sea, quiere decir que la Iglesia comenzó a vender perdón hacia los creyentes que creían que querían ser perdonados por Dios, y eso era un comercio que la iglesia hacía. Bueno, pocos cristianos mostraban preocupación por seguir la palabra de Dios como filosofía de vida.
que dice: Dios pide que nos acomodemos a la tibieza espiritual, nos pide busquemos en el oro y el colileo celestial, nos pide terminemos la obra de evangelizar al mundo. Tenemos Mateo 7, 13, 14, que dice que predice que será estrecho el camino de salvación. O será que el camino de salvación no será fácil, ya que en estos días de hoy existe la tentación y la tecnología que algunos jóvenes o personas no siguen el camino de Dios o que rechazan o ignoran las palabras de Dios. Tenemos también Juan 2, 23, 25, que dice: Él conoce nuestro corazón y conoce si estamos dispuestos a seguirlo. Esto quiere decir que si nosotros tenemos fe, amor hacia Dios, sabemos que existe, entonces estaremos dispuestos a seguirlo sin importar qué raza o qué realeza somos. Y bueno, este será mi despedida. Gracias por entender. Que Dios les bendiga y que espero que les gustó este video. Espero que le den mucho like, que los compartan y que me ayuden a seguir creciendo este canal. Muchas gracias con todos. Nos vemos. Chao.